Hola, el día de hoy lo que vamos a aprender es a utilizar este actuador neumático. El actuador neumático consta de un diafragma, que pueden ver acá en color amarillo. Es básicamente la parte que va a recibir el aire y va a mover un émbolo, ¿sí? Y lo que vemos acá es un indicador de la apertura o cierre de la válvula, ¿no? A su costado tenemos el convertidor IP, cuya función es recibir un lazo de corriente de 4 a 20 miliamperios, y con eso vamos a hacer un control eléctrico de la válvula neumática, ¿no? Para poder realizar esta práctica necesitamos de algunos elementos. Necesitamos de este equipo que se conoce como calibrador de lazo. Sí, el calibrador de lazo es un equipo que nos permite generar un lazo de corriente. Entonces yo puedo controlar a voluntad la corriente que yo quiero suministrar, en este caso hacia el actuador, ¿no? Entre el rango de 4 a 20 miliamperios. Por otro lado, vamos a utilizar un multímetro, ¿sí? También vamos a utilizar, aquí tenemos dos manómetros digitales, cables de conexión para suministrarles de energía y unas mangueras para poder suministrar la parte neumática. Como primera recomendación, antes de ejecutar cualquier actuador o sistema neumático, es que nosotros tenemos que realizar una purga. La purga neumática consiste en identificar la fuente de aire, que en este caso la tenemos acá, con un pequeño regulador, y lo que vamos a hacer es soltar el aire por unos 30 segundos, ¿no? De esta manera. Vamos a empezar a girar la perilla hasta que empiece a salir aire, con el objetivo de asegurarnos de que no exista ningún tipo de condensación o humedad en las tuberías o en el mismo compresor. ¿Y cuál es el objetivo de hacer esta purga de aire? El objetivo de hacer la purga de aire es que el diafragma que vamos a utilizar como actuador podría dañarse, ¿sí? El diafragma, que lo tenemos allá, la válvula y el actuador, podría dañarse si es que le ingresa humedad o agua, ¿no? Y quedaría inutilizable. Entonces siempre una recomendación básica es que antes de realizar cualquier tipo de conexión neumática, siempre realicemos esa purga. Muy bien, entonces una vez que ya hemos identificado las partes, vamos a realizar el conexionado eléctrico para poder hacer nuestra experiencia. Genial. Vamos a encender aquí una fuente de alimentación. Acá tenemos una fuente de alimentación, la vamos a energizar y vamos a configurarla con 24 voltios. ¿Con qué objeto? Con el objeto de poder energizar los manómetros digitales que nos van a proveer de la información de la presión que estamos inyectando. Entonces vamos a proceder a graduar. Encendemos en la fuente y vamos a colocarlo a 24 voltios. Ahí podemos ver 24 voltios en continuo. ¿Sí? Muy bien. Paso siguiente es realizar el conexionado de los manómetros. Entonces, tenemos acá dos horneras, una roja y una azul, que me indica la polaridad, rojo positivo, azul negativo, que tengo acá en la hornera, pero no sé si ustedes pueden ver acá un poco el detalle. ¿Sí? El manómetro tiene dos hilos conductores con un color característico. Tenemos el color marrón y tenemos el color azul. El color marrón por norma refiere a la alimentación positiva y el color azul refiere a la alimentación negativa. Entonces siempre en los equipos industriales, en la instrumentación industrial, tenemos que conocer esa codificación de colores. Entonces ya conociendo esto, conectamos el cable marrón del manómetro al positivo de la fuente. Ahí está. Entonces el cable rojo va al positivo de la fuente, conectado al cable marrón del manómetro. Lo mismo hacemos con la parte negativa. ¿Sí? El negativo de la fuente lo conectamos al cable azul del manómetro. Entonces acá vamos a poder apreciar
que el manómetro está indicando 0 PSI de presiones. Entonces ya ese es el valor. Del mismo modo, vamos a hacer con el segundo manómetro. Cogemos el cable rojo, lo mandamos hacia la fuente, ¿sí? Y posteriormente el cable azul hacia la toma negativa. Muy bien, entonces hasta ahí hemos realizado la conexión eléctrica. Acá también podemos verificar el manómetro que está marcando 0 PSI de presión. Entonces ya están operativos los dos manómetros. Paso seguido, vamos a hacer la conexión neumática. Tenemos acá dos splitters neumáticos que son como repartidores, ¿no? Tiene una entrada de aire y tiene salidas de aire. Entonces, en este primer conector vamos a colocar la fuente de aire, ¿no? Entonces, cogemos este cable o esta manguera. Vamos a conectar a la toma neumática, como podemos ver aquí. Ahí está. Y el otro extremo lo enchufamos en el splitter, ¿no? Del conector de entrada. ¿Sí? La siguiente conexión que vamos a realizar es de la salida de este splitter. Vamos a conectar a uno de los manómetros. Entonces, como podemos apreciar, vamos a poder leer la presión que nos va a mandar la fuente de aire. Y la otra salida la vamos a conectar al diafragma de forma directa. Entonces conectamos al splitter. Ahí está, lo pueden ver. Y de allí nos dirigimos, vamos a dar un pequeño giro, al actuador, que es el diafragma, ¿no? Entonces ustedes pueden ver aquí una toma de entrada. Entonces eso está conectado directamente al diafragma. Entonces vamos a realizar la conexión. Tenemos que asegurarnos que los cables estén bien conectados, porque si nosotros realizamos una mala conexión y empezamos a incrementar la presión, podría esto saltar, ¿no? Y eso puede ser peligroso. Muy bien, una vez que hemos hecho la conexión, vamos a empezar a abrir el aire. Vamos a empezar a abrir el aire. Vamos a acomodar un poquito los elementos. ¿Listo? Y vamos a empezar a incrementar la presión. Fíjense que actualmente hemos abierto un poco la válvula y estamos marcando 5 PSI de presión. ¿Sí? El hecho de que yo haya marcado 5 PSI de presión involucra de que ya también estoy mandando una presión hacia el mismo actuador. Estos actuadores tienen una particularidad, que para que la válvula logre aperturarse, como podemos ver acá en el indicador, en esta segunda pantalla, tiene un indicador de 0 a 90 grados, ¿sí? Entonces, para que esté en 0 grados necesitamos una presión mínima de 3 PSI, que es una presión sumamente baja, ¿no? Y para que el diafragma logre aperturar el émbolo hasta los 90 grados, necesitamos aplicar una presión de aproximadamente 13 PSI. Entonces, podemos darnos cuenta que la presión es bastante baja en relación a las aplicaciones neumáticas, ¿no? Para tener una idea, existen transmisores de presión que pueden llegar a medir hasta 1000 PSI. Entonces, si verificamos nuestra aplicación con nuestro actuador, 13 PSI corresponde a una presión sumamente baja, y por eso siempre tenemos que tener cuidado al momento de aperturar la llave para no someter a una presión excesiva al diafragma que lo pueda dañar. Muy bien. Entonces, como hemos visto, está marcando el manómetro 5 PSI y ya la aguja está marcando un ángulo aproximadamente de 7 u 8 grados, ¿no? Entonces vamos a ir aperturando un poco más la fuente de aire. Vamos a ir aperturando un poco más y vamos a ir aproximadamente hasta los 8 PSI.
Está marcando, bueno, 8.8, 9 PSI se está marcando actualmente el manómetro, ahí lo pueden ver, 9.5. Y por el otro lado podemos ver que la aguja ha llegado a 60 grados. Posteriormente vamos a aperturar un poco más la fuente de aire cerca a los 13 PSI de presión. Vamos a aperturarlo. 9.6, 9.8, 10, 11, 12.3, 12.4 y la aguja ya estamos en los 13 PSI aproximadamente y podemos ver que la aguja está ya en los 90 grados, ¿no? Incluso está sobrepasando un poco, entonces podemos realizar un pequeño ajuste. ¿Sí? Cercano a los 12.9, 13 PSI y ya está posicionado en 90 grados, ¿no? Entonces en este momento el émbodo que se encuentra en la parte inferior se encuentra aperturado a 90 grados. Entonces eso nos quiere decir que, o estamos comprobando, que nuestro actuador está funcionando. Ahora, si podemos ver un poquito la contextura del tubo, es un tubo bastante grueso. Y al tener este tubo bastante grueso, podemos presumir que el flujo o el líquido que está atravesando esta tubería está a alta presión. Y podemos darnos cuenta de que con una presión de 13 PSI, que les comento es una presión sumamente baja, vamos a poder controlar el flujo que atraviesa esta tubería. ¿Sí? Esa es la parte interesante del actuador, ¿no? Entonces, en esta primera parte de la experiencia con este actuador neumático, o servoválvula neumática, hemos hecho un control neumático directo, donde hemos suministrado una presión de aire, ¿sí?, directamente hacia el diafragma, ¿no?, de forma directa. Todavía no hemos hecho el control eléctrico, simplemente es un accionamiento neumático. Otra cosa que podemos ir viendo es que cuando nosotros empecemos a disminuir la presión, vamos a empezar a bajar. Sí, vamos a empezar a bajar y ustedes van a ver que la aguja también va a ir disminuyendo su apertura. Entonces, vamos a suministrar una presión de entrada creciente y luego la vamos a hacer decrecer, ¿no?, para ver el funcionamiento directo del actuador. Posteriormente, vamos a hacer el accionamiento eléctrico.